La asambleísta Paola Cabezas. Gracias, presidente, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano. Bueno, esto es un debate importantísimo y sobre todo por ustedes. Cuando nadie le apostaba a la industria audiovisual, cuando no existía ley, ustedes le apostaron. Indiscutiblemente merecen un aplauso porque aún sin estos beneficios que esta ley les va a brindar ahora, apostaron. Han sido gente creativa, visionaria. El mundo nos ve a través de ustedes. Y me siento identificada porque también indirectamente un conglomerado humano al que yo represento o que estoy muy ligada, que son los locutores comerciales, quienes les ponen las voces a los documentales, quienes también le ponen las voces a los comerciales de televisión, ellos también se benefician indirectamente de esto. Así que a través de la ALEC, que es la Asociación de Locutores Comerciales, también les mandan un abrazo a ustedes y les agradecen por haber puesto el hombro en esta ley y que cuenten con esta asamblea para seguir soñando en grande. Este país tiene grandes creativos, guionistas, y es indiscutible que teníamos que como Asamblea Nacional dar este espacio para que la creatividad sea también un mecanismo de supervivencia, de vivir del trabajo que ustedes realizan. Pero es indiscutible también que hay que poner en contexto cómo nace esta ley. Y hay una voluntad. Yo creo que también es importante reconocer la voluntad del Ejecutivo y del Legislativo en construir estas mesas de diálogo para sacar lo mejor de esta ley y que hoy justamente podamos ponerla de manifiesto ante el país. Justamente en agosto la Asamblea Nacional dio apertura para que se desarrollen estas mesas técnicas y que podamos construir una ley que vaya acorde con los nuevos tiempos. Nuestra bancada tuvo su representación allí y es el resultado de esta ley. Pero debemos tener cuidado también el hecho que el texto del anteproyecto y luego proyecto de ley haya tenido consensos no nos debe distraer de las atribuciones que tenemos las y los asambleístas de modificar, eliminar, dentro del tratamiento de las normas, los aspectos que no se consideren pertinentes y que perjudiquen a los ecuatorianos. Esa es la esencia de la ética y la política a la hora de legislar. Yo creo que es importante que también ustedes que nos han venido a acompañar en esta sesión conozcan que por ahí hubo algunos que quisieron pasarse de sabidos y querer incorporar artículos que no tenían nada que ver con esta ley. Y en esa línea, en el desarrollo del primer debate de esta propuesta de ley, nuestra bancada se mantuvo firme y logró que se elimine el artículo 17 que pretendía entregar una exoneración exagerada del impuesto a la renta justamente para los importadores de gas. En realidad no es una norma descabellada como tal, pero se necesita mayor análisis y profundidad. Se necesita informes técnicos, saber cuál es el impacto económico que puede tener esta ley y justamente al no tener un vínculo con la ley, esto tenía que irse a la ley de hidrocarburos y decidimos justamente como bancada que este artículo salga de la ley. Pero me resulta por lo menos insólito, colegas asambleístas, que en el informe no vinculante, en la página 38, conste la solicitud del asambleísta Cristian Yucaya, de las filas de Pachacutic, quien pide la modificación sobre la regulación respecto a los fondos complementarios cerrados que pasen a ser regulados por entes privados en lugar del BIES, así como lo escuchan. Sin embargo, por no guardar relación alguna con el objeto de la ley, esta propuesta no fue incorporada, bien por la comisión, que tuvo ahí la capacidad de olfatear esta zapada que quería incorporar el señor Cristian Yucaya. Pero me pregunto, ¿para quién legisla este asambleísta? ¿Qué intereses tiene? ¿Cómo se entiende que un legislador dice representar a los sectores populares y le pretendía meter una puñalada al BIES? En buen romance, intentó inducir a este Parlamento, intentó inducir a este Pleno de manera abrupta y sin decisión y sin discusión de que estos fondos complementarios pasen a manos privadas. Menos mal eso no pasó porque hubiese puesto otra cereza al pastel
al intento de desviar la ley. Pero sí es preocupante que aspectos tan importantes puedan entrar en vigencia por las tranqueras y sin debate. Es decir, tenemos que estar atentos ante estas maniobras politiqueras que vayan a saber qué intereses persiguen. Pero eso no es todo, compañeros. Me sigue asombrando los alcances del colega Yucaya. Y esto sí debemos rechazar, compañeros, pues logra introducir sin debate y entre gallos y medianoche una disposición transitoria novena y disposición transitoria décima en la que solicita en el plazo de 180 días a partir de la publicación de la ley en el registro oficial que el Consejo de la Judicatura designara nuevos notarios en el país, seleccionados por medio de un concurso público de merecimientos oposición, destituyendo a los actuales. Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver eso con el objeto de la ley? ¿Qué tiene que ver esto con implementar transformación digital y audiovisual en el país? A todas luces, rompe con el principio de unidad de materia que está especificado en el artículo 140 de la Constitución de la República, al igual que se contrapone al artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, vicio del cual adolecía esta ley en marzo. Acuérdense, compañeros, que esta ley la negamos en marzo porque habían muchos elementos de inconstitucionalidad y el señor Yucaya estaba buscando que la ley vuelva a cometer ese tipo de ilegalidades. Pues ahora quería volver a lo mismo. Pero, ¿saben? Yo no creo en casualidades. Hay que ser suspicaces con estas intenciones del asambleísta. Él debe responder ante el Pleno cuál es su pretensión de terminar con los periodos de los notarios, crear vacantes y ejecutar un nuevo concurso. Esta propuesta viola normas constitucionales y legales. La Carta Magna dispone en sus artículos 200 que las notarias y notarios, silencio que estoy en el uso de la palabra, permanecerán en sus funciones 6 años y podrán ser reelegidos por una sola vez. La ley establecerá los estándares de rendimiento y las causales para la destitución, es decir, la ley notarial y de la función judicial. Por lo tanto, es inconstitucional que vía reforma de una ley calificada como económica urgente, que ni siquiera respeta el principio de unidad de materia, se pretenda violar la disposición constitucional en este análisis. ¿O qué? ¿Están pagando los favores por los votos de la destitución de los del Consejo de la Judicatura? Me pregunto, porque recordemos que en marzo del 2022 el presidente Guillermo Lasso entregó a la Fiscalía nombres de 5 asambleístas de Pachacutic que supuestamente habrían pedido beneficios económicos a cambio de apoyar la ley de inversiones. Entre ellos estaba el señor Yucaya y su asesor. Además, otros nombres que hoy, curiosamente, pretenden liderar una supuesta lucha anticorrupción. Ya no recuerdan que el primer mandatario gritaba furibundo en una entrevista que eran asambleístas ladrones y corruptos cuando le archivaron la ley. ¿Se olvidaron? ¿Qué? Perdieron las prebendas y dinero en efectivo. ¿No se acuerdan? Eso lo dijo el presidente. Bueno, solo fue bulla y no pasó absolutamente nada. El país no se enteró nunca qué pasó con la denuncia del presidente y lo peor es que 5 meses después el mismo presidente Guillermo Lasso dirigió un oficio a la Fiscalía solicitando el archivo de las investigaciones. Decisión que puso en entredicho una vez más la palabra del mandatario, que eso ya estamos acostumbrados. ¿Y por qué traigo a colación esto, compañeros? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque se repite el personaje. Es el asambleísta Yucaya, el que fue denunciado por el presidente y luego lo perdonó. Es el mismo asambleísta que se abstuvo para votar a favor de la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Y ahora busca que se haga un concurso de notarios de manera irregular en todo el país con el mismo Consejo de la Judicatura que ustedes protegieron. Juzguen ustedes, ecuatorianos y colegas legisladores. Con todo respeto, señor asambleísta, se equivocó con su propuesta privatizadora inconstitucional. No pasará en este pleno. Señor presidente, para culminar, quiero indicar claramente que estamos de acuerdo
que se den los beneficios e incentivos al sector audiovisual. Y las reformas al Código de Comercio, Ley de Registro, COGEP, Ley de Compañías, Ley Notarial y demás normas que servirán de muchísimo en el fomento de la transformación digital y las instituciones públicas, empresas privadas y de la sociedad civil. Muchísimas gracias, presidente, colegas legisladores.